La herida no pidió permiso. No llegó con advertencias ni señales claras. Simplemente apareció en el momento menos esperado, cuando estabas amando, cuando creíste que esta vez era distinto, cuando pensaste que ya habías aprendido lo suficiente para no volver a romperte. Eso es lo que más duele, no el dolor en sí, sino la sorpresa, la sensación de haber bajado la guardia solo por un instante y haber pagado el precio. Nos repetimos que debimos saberlo, que debimos preverlo, como si amar fuera un error de cálculo y no una decisión humana. Nos enseñaron que el amor debía protegernos del sufrimiento, que amar bien significaba sufrir menos, que si algo dolía, entonces alguien había fallado, alguien no cumplió su parte. Pero la vida nunca prometió ese tipo de justicia. El amor real no funciona como un contrato equilibrado ni como un intercambio seguro. Amar es exponerse, es abrir un espacio donde el otro puede quedarse o irse, cuidar o herir, responder o desaparecer. Esa posibilidad no es una excepción, es parte de la experiencia. El problema no es que el dolor aparezca, sino que no sabemos qué hacer cuando aparece. Por eso intentamos cerrarlo rápido, taparlo con explicaciones simples, llamarlo error, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Si no haces algo con la herida hará algo contigo. Se queda en tu forma de amar, en la manera en que dudas antes de confiar, en la distancia que colocas incluso cuando deseas cercanía. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la defensa y no desde el deseo. Ya no amas para encontrarte con el otro, amas para no perderte a ti mismo. Eso no es debilidad, es supervivencia. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, y ahí comienza la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué hacemos con el dolor cuando no desaparece y se niega a ser olvidado? Durante mucho tiempo, nos hicieron creer que el amor era una forma de protección, que amar bien significaba sufrir menos, que la madurez emocional consistía en evitar el dolor, en preverlo todo, en blindarse contra cualquier posibilidad de pérdida. Así, sin darnos cuenta, convertimos el amor en una estrategia defensiva. Empezamos a amar calculando, midiendo cuánto damos y cuánto recibimos, observando señales, interpretando silencios, intentando anticipar el daño antes de que ocurra. Y cuando finalmente duele, no preguntamos qué hemos sentido, sino quién falló. Buscamos culpables, responsables, explicaciones rápidas que nos devuelvan la sensación de control. Pero el amor real no funciona bajo esa lógica. No es un sistema equilibrado. No responde a reglas claras ni a garantías emocionales. Amar es aceptar que el otro no está bajo nuestro control, que puede cambiar, que puede irse, que puede herir incluso sin intención. Esa vulnerabilidad no es un defecto del amor, es su condición. El problema no es que el amor duela, el problema es que nos prometieron que no debía doler. Y cuando la realidad contradice esa promesa, sentimos que algo se rompió para siempre. Entonces cerramos, nos protegemos, decidimos no volver a exponernos del todo. Así nace una forma de amar más segura, pero también más pequeña. Un amor que no arriesga, que no se entrega, que siempre deja una puerta de salida. No porque no deseemos profundamente, sino porque tememos volver a perder. En este punto, muchos confunden fortaleza con frialdad. Creen que aprender a amar es aprender a no sentir tanto. Pero lo que realmente hacemos es reducir la intensidad para evitar el dolor. Y al hacerlo, también reducimos la verdad. El error moderno no es amar demasiado. Es creer que el amor puede existir sin riesgo. Es olvidar que toda experiencia significativa implica la posibilidad de herida. Y mientras sigamos buscando un amor que no duela, seguiremos huyendo de aquello que lo hace real. Pablo Neruda nunca escribió para escapar del dolor. Tampoco escribió para superarlo rápidamente.
Escribió para permanecer dentro de él el tiempo suficiente como para entenderlo. Esa diferencia es fundamental. En la obra de Neruda, el amor no aparece como una promesa de estabilidad ni como una recompensa moral. Aparece como una fuerza que desarma. Amar, para él, no significaba encontrar refugio, sino aceptar la posibilidad de perderlo todo. Por eso su poesía no busca consolar de manera inmediata. No intenta tranquilizar, intenta decir la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda. Mientras muchos buscan cerrar la herida cuanto antes, Neruda decidió abrirla con palabras. Nombrar la ausencia, describir la pérdida, dar forma al vacío, no para glorificar el sufrimiento, sino para impedir que se volviera mudo. Porque el dolor que no se nombra se enquista, se vuelve resentimiento, miedo, repetición. Neruda entendió que huir del dolor no lo debilita, lo concentra. Cuanto más intentamos ignorarlo, más gobierna nuestras decisiones. En cambio, cuando se le permite existir, cuando se lo mira sin prisa, el dolor empieza a transformarse. No desaparece, pero deja de mandar. Por eso, en su escritura, la herida no es un accidente, es una consecuencia, el precio inevitable de haber amado sin reservas. Y asumir ese precio no lo hacía ingenuo, lo hacía lúcido. Neruda no confundía amor con protección. Sabía que amar era exponerse al riesgo más profundo, el de perder. Esa claridad es lo que vuelve su obra tan incómoda y tan actual, porque nos enfrenta a una pregunta que preferimos evitar. Si no estamos dispuestos a perder, ¿estamos realmente dispuestos a amar? En un mundo que busca anestesiar el dolor a toda costa, Neruda eligió otra vía, no la del olvido, sino la de la transformación consciente. En el mundo contemporáneo, el dolor suele mostrarse como debilidad. Se nos dice que hay que superarlo rápido, ocultarlo, maquillarlo. Pero hay otra forma de relacionarse con la herida, no negarla, sino apropiarse de ella, convertirla en relato propio, en voz. Eso es lo que entendieron artistas como Rosalía y Shakira. Ninguna de ellas se presenta como víctima pasiva del daño. Ambas transforman la experiencia dolorosa en una afirmación de identidad. No piden permiso para contar su historia. La cuentan en sus propios términos. La diferencia es sutil, pero decisiva. El dolor que se sufre en silencio tiende a dominar. El dolor que se nombra empieza a perder poder. No desaparece, pero deja de ser el centro oculto desde el cual se toman decisiones. Cuando se convierte en lenguaje, deja de ser una sombra y se vuelve una forma de conocimiento. Tomar control del relato no significa negar lo ocurrido ni justificarlo. Significa elegir desde dónde se cuenta. Ya no es el dolor quien habla por ti, eres tú quien habla del dolor. Ese desplazamiento cambia la relación con la herida, la vuelve habitable. En ese sentido, la música de Rosalía y Shakira no busca consuelo fácil, busca claridad, nombrar lo que duele, señalar lo que se perdió, reconocer lo que cambió. Al hacerlo, el sufrimiento deja de ser un destino y se convierte en material creativo, en algo que puede ser trabajado, transformado, ofrecido al mundo sin vergüenza. Esta operación no es nueva. Neruda ya la había practicado desde la poesía. La diferencia es el lenguaje de la época. Lo que antes fue verso, hoy puede ser canción. Pero el gesto es el mismo. No huir, no callar, no dejar que la herida escriba sola la historia. Cuando el relato vuelve a tus manos, algo se reordena. El dolor sigue ahí, pero ya no gobierna. Se convierte en una parte de ti, no en tu totalidad. Y en ese punto, la herida empieza a transformarse. Llegados a este punto, la pregunta ya no es ¿por qué duele? La pregunta es ¿qué hacemos con aquello que duele y se niega a desaparecer? Porque hay heridas que no se cierran del todo. Se integran, cambian de forma, aprenden a convivir con nosotros. Aquí aparece una posibilidad distinta, entender la herida como materia prima, no como un defecto que hay que corregir,
sino como un elemento con el que trabajar, algo que puede transformarse si dejamos de pelear contra su existencia. Cuando el dolor deja de ser enemigo, empieza a revelar información. Nos muestra límites, deseos, dependencias, ilusiones que no sabíamos que teníamos. Esta transformación no ocurre de manera automática. Exige tiempo, exige honestidad, exige aceptar que amar tuvo un costo y que ese costo nos cambió. Pero también exige una decisión: no permitir que la herida determine toda nuestra identidad. El dolor puede formar parte de la historia sin convertirse en la historia completa. En este punto, la poesía deja de ser solo una forma estética y se vuelve una práctica vital. Convertir la herida en palabra no es embellecerla, es ordenarla, darle un lugar, quitarle el poder de aparecer en cualquier momento para gobernar la conducta. Cuando el dolor tiene lenguaje, deja de gritar. Por eso, en la tradición que atraviesa a Pablo Neruda, la herida no es un obstáculo para amar, sino una consecuencia inevitable de haberlo hecho sin reservas. Lo decisivo no es evitarla, sino no desperdiciarla, no dejar que se vuelva rencor, repetición o silencio. Al final, la herida se convierte en poesía no porque sea hermosa, sino porque fue mirada sin huir, porque alguien se quedó el tiempo suficiente para entenderla y darle forma. Y en ese gesto, algo se reordena. El dolor no desaparece, pero deja de mandar. Se vuelve parte del sentido.